Increíble. Examinan cómo tirar a su madre de la boda lo llevó a un descubrimiento transformador. Alejandro, un joven arquitecto de 28 años, se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La fecha de la boda con Valeria se aproximaba, y con ella, la pesada carga de las expectativas familiares y sociales. En un prestigioso salón de la Ciudad de México, el hijo de la valiente Doña Rosa debía enfrentar un dilema desgarrador: su amor por Valeria o la lealtad a su madre, quien no encajaba en el mundo de lujos en el que su prometida había crecido. Mientras se preparaban para la ceremonia, murmuraciones flotaban en el aire, miradas de desdén se clavaban en su madre. Del lado de Valeria, el rico círculo social no podía ocultar su desdén hacia Doña Rosa, una mujer que había dedicado su vida a sacar a su familia adelante, pero con el rostro marcado por el tiempo y la lucha. Alejandro sintió que sus entrañas se retorcían al ver cómo su madre, con su espíritu indomable, se acercaba a los amigos de Valeria, quienes intercambiaban suspiros y comentarios sarcásticos. La angustia lo consumía, su corazón se oponía a lo que su mente le dictaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión era insoportable. La necesidad de encajar y ser aprobado lo empujó a una decisión que lo llenó de culpa: alejar a su madre del área. La vio marchar, y sus pasos resonaron en su mente como un eco de traición. La imagen de Doña Rosa, siempre alentando sus sueños, enseñándole que el éxito no se medía solo en riquezas, se desvanecía en un mar de dudas. La respiración se le aceleró, cada susurro a su alrededor se transformaba en una cacofonía de reproches. La angustia crecía a medida que recordaba cada sacrificio de su madre, cómo ella había organizado su vida alrededor de él, cómo siempre creía en su potencial. En aquel jardín en el que el lujo se desbordaba, se sentía un extraño en su propia piel. Alejandro no podía entender cómo había llegado a este punto. ¿Por qué el amor por Valeria demandaba distancia de su madre? La lucha se tornaba cada vez más interna. La presión de lo que tenía que ser se enfrentaba con lo que realmente era. La figura de don Felipe apareció entre las sombras, y con su sabiduría, tomó a Alejandro a un lado. Al escuchar sus palabras sobre el precio del éxito y el peligro de alejarse de lo que realmente importaba, Alejandro sintió una luz parpadear en su interior. La confusión lo invadía. ¿Qué valor tenía el reconocimiento si se veía privado de lo que más amaba? Debía descubrir quién era, no solo como arquitecto, sino como hombre y como hijo. Mientras los ecos de las risas y charlas de la boda continuaban, Alejandro se sintió doblegado por el peso de las elecciones. ¿Podría enfrentarse a Valeria y su familia? ¿Valdría la pena este sacrificio que lo alejaba de sus raíces? La confusión le nublaba la mente al borde del abismo emocional. Un instante crucial se acercaba a la vida de Alejandro, una decisión que podría cambiarlo todo. La sala se llenaba de luces brillantes y sombras profundas, a medida que el futuro se tejía en un hilo delgado entre su amor y su legado. Alejandro se volvió hacia la escena de la celebración, el bullicio a su alrededor palpitaba como un corazón herido. Las risas de Valeria y sus amigos, la música estridente y el aroma de comida gourmet llenaban el aire, pero en su interior solo había caos. Se sintió como un espectador en su propia vida. Una sombra de duda se cernía sobre él, incapaz de decidir entre el camino seguro y el incierto que lo guiaba hacia su verdadera esencia. Se apartó un momento del ruido y encontró un rincón más tranquilo del jardín. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Era suficiente amar a Valeria? ¿El amor podía construir un puente entre el abismo de clases y expectativas? Las palabras de don Felipe resonaban en su mente: el precio del éxito puede ser la soledad. Era una verdad que su madre siempre le había enseñado, pero que él había olvidado en su búsqueda frenética por complacer a todos. La presión era abrumadora. Se sentó en una banca, sintiendo el frío metal contra su piel. Recordó las noches que pasó con su madre, revisando planos juntos, soñando en voz alta sobre los edificios que diseñaría. Ella, con su sabiduría sencilla, siempre le decía que la arquitectura no era solo una cuestión de líneas y estructuras, sino de humanidad. Cada proyecto debe contar una historia, le había enseñado. Pero ¿cuál era la historia que él estaba contando ahora? Mientras reflexionaba,
un grupo de jóvenes se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Entre ellos estaba Eduardo, un antiguo compañero de universidad. Alejandro, amigo, ¿te unes? En su voz había un tono despreocupado, el claro distintivo de quienes crecieron en la opulencia. En ese instante, Alejandro sintió como el aire se le escapaba. Se percató de que repentinamente su felicidad dependía de decisiones ajenas. Tenía que actuar, aprovechando que tenía a Eduardo frente a él, se forzó a preguntarle, ¿qué valor le das a la familia? El silencio se hizo pesado por unos instantes. Para su sorpresa, Eduardo le respondió, la familia siempre está primero, pero también lo está la ambición. Tienes que decidir qué tipo de legado quieres dejar. Aquella respuesta resonó en su interior como un eco. Alejandro nunca había mirado su futuro bajo esa luz. La ambición que lo había guiado parecía ser un área central en su vida, pero había descuidado el otro lado, el amor y el respeto hacia sus raíces. La decisión no era únicamente entre Valeria y su madre, era un enfrentamiento con su propio reflejo. De repente, la imagen de su madre sonriendo al otro lado del jardín emergió en su mente como un faro. Ella no había luchado toda su vida para que él se convirtiera en un extraño para sus principios. ¿Podría reconciliar su amor por Valeria con la lealtad a su madre? Esa pregunta se convirtió en su mantra, un reto personal que debía resolver. De pie, con decisión renovada, miró hacia el salón. La boda de su vida no podía ser un remordimiento, debía ser un homenaje a todas las personas que lo habían apoyado, comenzando por Doña Rosa. Era momento de enfrentarse a Valeria y hablar con sinceridad. Su vida comenzaría de nuevo, no como un hijo dividido entre dos mundos, sino como un hombre que reconocía su historia y la valoraba. El camino por delante siempre sería difícil, pero una sensación de poder lo invadía. Con cada paso que daba hacia el bullicio, sentía que sus decisiones ahora reflejaban un nuevo entendimiento de sí mismo. Había llegado a un cruce de caminos, donde la autenticidad podría cruzar el hilo que sostenía su legado. La lucha aún no terminaba, pero ahora tenía una dirección clara. Cuando se acercó a Valeria, la mirada en sus ojos estaba teñida de determinación. Valeria, tenemos que hablar, empezó, sabiendo que ese sería el momento decisivo que definiría su futuro. La verdad podría liberarlo o atarlo más, y en su interior anhelaba que esta vez, el amor ganara, los corazones latían, los ecos de una nueva verdad estaban por relucir. ¿Podrían esos dos mundos encontrar un punto de encuentro, o el sacrificio de Alejandro lo llevaría a una ruptura irreversible? Los ojos de Valeria se agrandaron, mostrando una mezcla de sorpresa y curiosidad. Se detuvo en seco, el bullicio a su alrededor se desvaneció en un murmullo distante. Alejandro sentía como cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesaba en su garganta, una carga tanto como una liberación. Debía ser honesto, no solo con ella sino consigo mismo. Valeria, hay algo que necesito que entiendas, comenzó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Se encontraba en un umbral, y ya no podía retroceder. Mi vida no es solo una serie de logros o un futuro exitoso. Me doy cuenta de que he estado ignorando las raíces que me dieron forma. Mi madre ha sido un pilar fundamental en esto, y tengo que honrarlas, y también nuestras diferencias. Valeria frunció el ceño, captando la gravedad de sus palabras. ¿Esto tiene que ver con lo de la boda?, preguntó, con un aire de inquietud. ¿Es que no estás seguro de querer dar este paso conmigo? La repregunta de Valeria se convirtió en un reflejo de su propia incertidumbre. Durante años había anhelado este momento, y ahora, en lugar de euforia, lo que sentía era una extraña mezcla de ansiedad y claridad. No quiero que nuestra relación se convierta en un sacrificio. Quiero que sea auténtica, quiero que realmente signifique algo para ambos, le respondió con un tono que sorprendió incluso a su propio ser. Un silencio se apoderó de los dos. Alejandro examinó el rostro de Valeria, buscando indicios de su reacción. Había una vida planificada entre ellos, pero se le hacía evidente que algo esencial estaba fuera de lugar. Su madre, con su trabajo tesonero y sus sacrificios, constituía la otra mitad de su historia. Tenía que incluirla, no como un obstáculo, sino como un elemento estructural. Te he estado guardando en una burbuja, Valeria, continuó Alejandro, tragando la emoción. Creí que podía manejarlo todo, que podría tener ambos mundos separados. Pero no es justo para nosotros. Si quiero que esto funcione, debes conocer quién soy realmente, los aspectos que intento reconciliar. Valeria lo miró con una expresión mezcla de compasión y frustración. ¿Y si la respuesta a esto es no? ¿Qué pasa si no puedes equilibrar esas dos partes de ti mismo?
Su voz aún era suave, pero en su mirada se podía notar una chispa de desafío. Alejandro sintió un duelo interno. Sin embargo, aquel intercambio no era solo una duda, era un llamado a la acción. La imponente fuerza de sus vértices debía converger. Entonces tendré que decidir que todo lo que somos no tiene que estar peleado. Quiero trabajar en esta relación como un proyecto que cuente nuestra historia, incluso si eso significa pensar de manera diferente y enfrentarnos a las dificultades. Sin embargo, el desafío aún persistía. Esa premisa tan luminosa se encontraba plagada de sombras. La presión del legado familiar, las expectativas sociales y el mismo amor que sentía por Valeria presentaban un dilema casi inquebrantable. Con el corazón palpitando con fuerza, Alejandro estructuró su pensamiento. Protegido en sus recuerdos y en la verdad, esperó que Valeria encontrara el valor de adentrarse en un camino que tal vez desdibujara territorios, pero que prometía un nuevo horizonte. Quiero hablar con mi madre. Necesito que comprenda lo que siento. Espero que tú también estés dispuesta a hacer lo mismo. Él sabía que su postura era arriesgada, pero la invitación a explorar lo desconocido le proporcionaba una extraña y renovada confianza. Valeria lo miró a los ojos, cuestionándose. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que eso implica, Alejandro? Sí, respondió. Por primera vez, estoy listo para lo que venga. Merecemos saber en qué estamos invirtiendo cada uno. Mientras estos pensamientos ardían en su mente, una sensación de determinación lo envolvía. Sin embargo, el eco de sus decisiones comenzaba a reverberar fuertemente. Alejandro sabía que cada paso hacia su madre implicaría confrontaciones no solo externas, sino también internas. Hay algo más, dijo Valeria, su voz volviéndose más suave. Sí. Decide seguir este camino, podría cambiar todo entre nosotros. Las palabras resonaron como una advertencia, pero a Alejandro le parecía un potencial necesario. Esa llamada a la verdad podría unificar su historia o llevarlo a un desenlace inesperado. A medida que se acercaban a una decisión, el futuro empezaba a discutirse abiertamente frente a ellos, el camino hacia adelante los enfrentaba a una incertidumbre profunda, pero para Alejandro, esa era la única ruta hacia la autenticidad. No tenía idea de lo que esperaba más allá de la conversación con su madre, pero sabía que ya nada sería igual. Un nuevo dilema se aproximaba. ¿Podría soportar el peso de su historia compartida mientras definía su deseo de ser auténtico en un mundo que parecía exigirle la aprobación de todos? Con esa pregunta latente, se siembra la incertidumbre de lo que vendría. Alejandro se quedó en silencio después de la conversación con Valeria, sintiendo que el peso de su decisión inevitablemente se acercaba. Su mente giraba en torno a la imagen de su madre y todas las historias no contadas que aún las entrelazaban. La pensaba como una figura firme, pero también como esa voz que siempre lo había guiado. Sin embargo, ahora una nueva voz se hacía más fuerte, la de su propio deseo de ser auténtico. Se acercaba el día en que tenía que hablar con su madre, y cada hora que pasaba aumentaba su ansiedad. Una parte de él quería darse la vuelta y huir de la conversación, de las verdades que debía enfrentar. Pero bajo esa inquietud pululaba otro sentimiento, un fervor inquebrantable. Durante años había dejado que el miedo dominara su vida, como si temer a sus propias decisiones lo exonerara de actuar. Pero esa mentalidad no lo había llevado a ninguna parte. La necesidad de enfrentar su realidad se convirtió en su prioridad. Alejandro se sentó en el café donde había hablado muchas veces con Valeria, pidiendo un café con leche mientras formulaba mentalmente un plan. Sabía que la conversación no solo impactaría su relación con Valeria, sino que también podía llevarlo a descubrir aspectos de sí mismo que había mantenido escondidos. Las lecciones de su madre, que tan a menudo había despreciado, empezaban a manifestarse en él de forma nueva. Esas enseñanzas ya no eran una carga, sino una parte esencial de su identidad. El sabor del café amargo no podía competir con el sabor de la incertidumbre que sentía en su estómago. Alejandro se dio cuenta de que no podía simplemente presentar su verdad a su madre, debía prepararse para la posibilidad de resistencia. Recordó todas aquellas veces que ella había enfatizado la importancia de la tradición y el compromiso, conceptos que habían moldeado su niñez. Esa parte de su historia no podía ser ignorada, y no podía asumir que ella lo entendería sin una explicación profunda. Comenzó a escribir una carta, una forma de destilar sus pensamientos antes de la reunión. Las palabras fluyeron de su pluma como si fueran el reflejo de su alma, cada frase una mezcla de agradecimiento y necesidad de autonomía. Mamá, yo valoro todo lo que has hecho por mí, pero siento que he estado viviendo una vida que no es completamente mía. Me enfrento a dos mundos, el tuyo y el mío.
Quiero que sepas que no busco rechazar lo que me diste, busco integrar todo lo que soy, escribió. Tras terminar la carta, se relajó un poco. Había significado en ese ejercicio. Era una especie de acto preparatorio, como un ensayo general antes del verdadero encuentro. Miró a su alrededor, observando a las personas que disfrutaban de sus propias vidas, haciendo pequeños gestos de conexión entre ellos. Quería ser parte de eso, pero al mismo tiempo, sentía que no podía ser auténtico en medio de tantas expectativas ajenas. El día llegó. El sol brillaba a través de las ventanas, iluminando el pequeño apartamento que su madre había llenado de recuerdos. Cada objeto allí contaba una historia, pero sobre todo, su madre era el hilo conductor de todas ellas. Sabía que la confrontación sería dolorosa, pero el verdadero desafío era el temor de abrir la puerta a una comprensión que podría desestabilizar su mundo. Cuando la vio, su madre le sonrió cálidamente, ajena al conflicto que se avecinaba. Alejandro sintió que el corazón le latía más rápido. En un instante, recordó su determinación. Estoy aquí para hablarte de algo importante, se dijo, mientras cada palabra empezaba a formarse en su mente, dividiendo su vida en antes y después. El diálogo no sería fácil, sino un terreno minado de emociones. Pero el deseo de ser auténtico y honesto impulsaría sus palabras. Debo confrontar lo que ha estado guardado, pensó, y así, con el aliento detenido, Alejandro se preparó para desatar la tormenta que podría cambiarlo todo. Pero, en un giro inesperado, sintió que la mayor revelación podría no estar simplemente en la conversación con su madre, sino en lo que podía aprender de sí mismo en el proceso. Las sombras del pasado pronto se iluminarían con una nueva luz. Sin embargo, ¿sabía realmente qué tipo de verdad estaba dispuesto a enfrentar? Mientras esa pregunta se consumía en su mente, el tic-tac del reloj lo empujaba a avanzar. Lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino su verdadero yo. Alejandro respiró hondo, una última bocanada de aire antes de cruzar el umbral. La conversación que estaba a punto de iniciar podría desatar una tormenta que no solo cambiaría su relación con su madre, sino que afloraría verdades que había estado eludiendo, temiendo que fueran demasiado pesadas para soportar. Al mirar a su madre, sintió una mezcla de cariño y un desasosiego profundo. Ella era el ancla de su estabilidad, pero esa misma estabilidad había comenzado a ahogarlo. Con el corazón latiendo en sus oídos, empezó a hablar. Las palabras fluyeron como un río desbordante, cada una cargada de emoción. Mamá, he estado sintiendo un vacío, una desconexión entre lo que esperas de mí y lo que realmente soy. Se notaban las lágrimas en los ojos de su madre, un indicio de que la conversación ya había alcanzado una tensión palpable, pero Alejandro no podía detenerse. Lo que quiero hacer con mi vida es diferente de lo que imaginaste para mí. Quiero ser auténtico, no solo el hijo del que te sientes orgullosa, sino el hombre que realmente soy. Sin embargo, las reacciones de su madre eran impredecibles, su rostro se tornó en preocupación, como si estuviera tratando de procesar una información que desafiaba los cimientos de su relación. Mientras hablaba, se sentía más presente que nunca, cada frase una declaración de independencia que resonaba en su interior. La resistencia de su madre lo confrontaba con su propia vulnerabilidad. ¿Recuerdas esa pasión que siempre he tenido por la música? No lo he explorado porque siempre creí que debía seguir el camino de lo seguro, de lo previsible, pero la música no es una carrera seria, Alejandro, interrumpió su madre, incapaz de esconder su tono crítico. Te he enseñado el valor del compromiso, de la estabilidad. El corazón de Alejandro se hundió y, por un instante, sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. Su cabeza daba vueltas al considerar cómo el eco de las expectativas familiares aún resonaba con tanta fuerza. Sin embargo, otro deseo comenzaba a surgir, el deseo de defender su verdad con determinación. Entiendo lo que dices, mamá. Pero he vivido en esta expectativa tanto tiempo que he perdido mi camino. No estoy pidiendo que lo entiendas de inmediato, solo que entiendas que esto es parte de mí. Se sintió liberado por el hecho de haber expresado una parte de sí mismo que había estado ocultando. Era un pequeño triunfo en medio de un gran conflicto. En la siguiente pausa, Alejandro se dio cuenta de que había en su madre una lucha interna. Las lágrimas ahora caían silenciosamente por sus mejillas, mientras que su fragilidad se hacía evidente. En ese instante, vio no solo a su madre, sino a la mujer que había cargado también con sus propios sueños no cumplidos. Era una conexión inesperada que empezaba a unirlos, pero la pregunta persistía, ¿podría ella dejar ir la imagen que había confeccionado de él por tantos años? Sé que esto es difícil de aceptar, pero quiero que sepas que no estás perdiendo a tu hijo.
Estoy buscando encontrarme, concluyó Alejandro, una mezcla de temor y esperanza en su voz. Justo en ese momento, la puerta se abrió, irrumpiendo en la atmósfera cargada. Valeria apareció, su mirada curiosa, seguida de un halo de calidez. ¿Cómo va todo?, preguntó, pero a diferencia de antes, esta vez su presencia se sentía un poco como un salvavidas en medio de aguas turbulentas. Alejandro entendía que su camino hacia la autenticidad apenas comenzaba, y que las decisiones que tomaran no serían sencillas, especialmente si la aceptación de su madre seguía siendo un dilema. Lo que había aprendido hoy lo transformaría. Ese descubrimiento sobre su propia voz y su dirección debía ser cultivado. Valeria sondeó la tensión entre ellos, percibiendo que la conversación había tocado fibras profundas. Quizás sea el momento de hablar de música, sugirió, y en ese instante Alejandro sintió una chispa de posibilidad. Sin embargo, una inquietante pregunta comenzaba a surgir en su mente. ¿Podía ser que este fuera solo él? ¿Inicio de una batalla más grande por la aceptación de quién era realmente? Con cada pequeño paso hacia la autenticidad, la verdad sobre su futuro comenzaba a delinearse, pero ¿sería suficiente para liberarlo del pasado? Cuando miró de nuevo a su madre, Alejandro comprendió que la lucha no era solo entre ellos, sino una lucha interna que apenas empezaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su verdadero ser? Un nuevo horizonte se abría ante él, igual de tentador que aterrador. Alejandro sintió como si el aire a su alrededor se espesaría después de escuchar a Valeria. La idea de hablar sobre música, un tema que había sido su refugio secreto por tanto tiempo, sembró incertidumbre en su interior. Había un mundo detrás de cada acorde, una vida que ansiaba ser vivida, pero ahora se hallaba en la intersección entre la aceptación de su madre y la reafirmación de su propio deseo. ¿Sobre música?, preguntó, intentando evitar que su voz temblara. La propuesta de Valeria era un camino que pudo servirle de puente, pero también le daba miedo. Le recordaba que esa misma música había sido una de las primeras cosas que había sacrificado en el altar de las expectativas. Su madre continuaba con la mirada baja, las lágrimas aún en sus mejillas. Era como si ambos estuvieran enfrentándose a un abismo, cada uno del lado opuesto. La invitación de Valeria era un impulso, un empujón que tal vez Alejandro necesitaba, pero en este momento, lo que más deseaba era que su madre participara en ese diálogo. «Déjame mostrarte lo que he estado componiendo», dijo Alejandro impulsivamente, mirándole a los ojos a su madre, buscando una chispa de entendimiento. Tal vez al compartir su música, podría abrir una ventana a su mundo. Sin embargo, se detuvo, dándose cuenta de que todavía arrastraba el miedo de no ser comprendido. «Es solo música», intentó minimizar el significado de su propia pasión, pero la voz temblorosa lo traicionó. Lo que en realidad había intentado ocultar era cuán vital se había vuelto la música para él, un lenguaje que resonaba en su alma. «Vamos, Alejandro, comparte tu arte», dijo Valeria con un tono que lo animaba. Finalmente, se entregó a la idea. Se dirigió al piano, una antigua máquina de madera y cuerdas que solía ser el centro de su universo. Con cada tecla que tocaba, se dejaba llevar por la corriente de emociones que había estado represada, la angustia, la lucha, el deseo de ser él mismo. Las melodías que surgieron eran un retrato de su viaje, cada nota un paso hacia la libertad. Al principio, su madre se mantuvo en la distancia, observando. Pero pronto se acercó, y en su rostro había una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad, como si la música la desnudara de las capas de expectativas y le mostrara a su hijo tal como era. Alejandro podía sentirlo, su música estaba haciendo un puente. La última nota vibró en el aire y, en un momento de silencio absoluto, fue su madre quien, con voz quebrada, rompió la atmósfera. «Alejandro, esto es hermoso. Nunca imaginé lo que llevabas dentro». Aunque la aceptación brillaba en sus ojos, las palabras también traían consigo la carga de dudas no expresadas. «¿Es suficiente? ¿Es esto lo que necesitas hacer?», preguntó, y en su tono había tanto temor como amor. Alejandro sintió una oleada de emoción. No había pretendido mostrarle su camino, solo quería compartir una parte de sí mismo, una parte que se sentía tan expuesta y frágil. «Es el comienzo, mamá». «Solo el comienzo», respondió, consciente de que el camino hacia la aceptación plena requería tiempo y paciencia. Pero eso no le restaba valor a la conexión que acababa de surgir entre ellos. Sin embargo, en su mente, una sombra de inquietud no se disipaba. ¿Y si su madre nunca pudiera entender los sacrificios que él estaba dispuesto a hacer para ser auténtico? La separación entre su deseo y la realidad seguía siendo un abismo profundo. Mientras Valeria sonreía,
encantada por la revelación, Alejandro miró a su madre, agradeciendo cada lágrima derramada. Pero la pregunta seguía velada en su corazón. ¿Alguna vez podría su madre aceptar que su verdad personal tenía que ser más que un simple pilar de su estabilidad? Así, mientras una nueva conexión empezaba a florecer, Alejandro comprendió que su viaje también implicaría hacer frente a los miedos internos que salían a la superficie. Un ciclo de reconocimiento y confrontación había comenzado y, aunque estaba dispuesto a seguir adelante, lo que encontró en su madre podría muy bien ser solo el primer paso hacia algo mucho más complicado. Con ese pensamiento, sintió la gravedad de su camino. El temor a ser rechazado por su propia autenticidad se volvía palpable, al igual que el deseo de seguir construyendo esa conexión. Pero, ¿qué sucedería cuando las siguientes decisiones pusieran a prueba no solo su voz, sino su voluntad? Con la conversación sobre música todavía resonando en su mente, Alejandro se sintió impulsado a dar un paso más hacia su propia verdad. Esta nueva conexión con su madre abrió una puerta que había estado cerrada durante años, y su deseo de explorar la música de forma profunda comenzó a percibirse como un acto de resistencia. En días posteriores, Alejandro dedicó cada momento libre a componer. El piano se convirtió en un santuario donde la melancolía y la esperanza se entrelazaban. Sentado frente a él, sentía como cada nota deslizó una parte de su angustia. Sin embargo, a medida que sus composiciones avanzaban, también crecía una inquietud en su interior, el miedo a la reacción de su madre al exponerse más allá de lo que ya había compartido. Decidió invitar a Valeria a su casa. Aspiraba a tener una segunda oportunidad para hablar del futuro, pero esta vez cambiaría el enfoque. No solo quería hablar sobre el arte, sino también sobre su deseo de estudiar música a nivel profesional. Antes de la llegada de Valeria, Alejandro revisó su repertorio, eligiendo fragmentos que capturaran su esencia y reflejaran su deseo de un cambio drástico en su vida. Cuando Valeria llegó, la atmósfera en la habitación se tornó electrizante. Transmitió la convicción de que bajo la superficie de su melancolía había un jardín en florecimiento. Se sentó al piano, con el corazón latiendo desbocado mientras las primeras notas llenaban el aire. Era un ensayo privado, una forma de prepararse para la conversación más difícil que se aproximaba. Quiero estudiar música, finalmente soltó, tras terminar su interpretación. Las palabras fluyeron, pero en su interior, los ecos de la incertidumbre todavía reverberaban. Valeria, sorprendida pero comprensiva, asintió. Es un sueño valioso. Mereces perseguirlo, dijo, y esas palabras fueron un bálsamo improvisado que adormeció su ansiedad por un instante, pero mientras hablaban, una sombra de duda se instaló. La imagen de su madre lo acechaba. ¿Cómo reaccionaría a esta nueva revelación? La posibilidad de ser rechazado debido a sus decisiones lo inquietó. Alejandro comprendió que estaba frente a un dilema, una bifurcación en el camino donde pretendía seguir su sueño y al mismo tiempo cuidar la relación con su madre. Decidió que debía ser honesto. Encontrar la valentía para decirle no solo a Valeria, sino también a su madre, que la música era su camino, sería un acto liberador. Así que, tras una conversación significativa con Valeria sobre lo que realmente significaba la música para él, un plan se conformó en su mente. A la mañana siguiente, Alejandro amplió su horizonte mental. Se llenó de la energía que había ganado al compartir su música, reflexionando sobre cómo usar ese bienestar para enfrentar la difícil conversación con su madre. Mientras revisaba su libreta de composiciones, una idea floreció: ¿y si creaba una melodía que encapsulara sus sentimientos sobre el cambio que deseaba hacer? Así, podría mostrarle su verdadero ser. Se dio cuenta de que su música no solo era una forma de comunicación, sino también un canal para traducir sus anhelos más profundos de transformación y autenticidad. Pero, al mismo tiempo, la pregunta lo atormentaba: ¿cuál sería el costo de ser fiel a sí mismo? La incertidumbre permanecía, y la lucha por equilibrar su deseo de libertad con la necesidad de aprobación materna se transformaba en una batalla interna cada vez más intensa. Esa dualidad, el deseo de volar y el miedo a caer, lo impulsó a intensificar su camino. ¿Sería capaz de romper con las ataduras que lo mantenían estancado? ¿Buscaría su liberación personal, incluso si ello significaba confrontar las expectativas de su madre? El momento decisivo se acercaba, y Alejandro podía sentirlo en cada fibra de su ser. El día que había elegido para hablar con su madre se acercaba, y la ansiedad crecía en su interior. Sin embargo, dentro de él, había una nueva decisión gestándose. Estaba listo para enfrentarse a su verdad. Cuando finalmente se sentara frente a su madre, el diálogo musical evolucionaría hacia algo mucho más profundo, y entonces podría descubrir si el amor materno podía alcanzar todas las melodías de su corazón.
Pero el frío de la incertidumbre no se disipaba. La resolución de continuar su camino hacia la música le traía tanto liberación como miedo. Justo al pensarlo, se sintió inminentemente más cerca de un catalizador que podría cambiar su vida para siempre. Estaba más que nunca en la encrucijada entre la autenticidad y la seguridad. ¿Cuál sería el desenlace cuando, finalmente, Alejandro se enfrentara a su madre, piano en mano, serenando sus miedos y compartiendo su verdad más temida? La mañana llegó, abrumadora en su silencio. Alejandro despertó con las primeras luces del día filtrándose a través de las cortinas. El aire se sentía pesado, como si cada rayo de sol que entraba a su habitación llevara consigo la carga de sus decisiones. Había muchas formas de encarar esta conversación con su madre, pero sabía que debía encontrar la manera de ser auténtico. A lo largo de la mañana, su mente retumbaba entre fracasos y éxitos pasados. Se sentó en el piano, dejó que sus dedos acariciasen las teclas y comenzó a tocar esa melodía que había creado. Era una expresión del amor que sentía por la música y, al mismo tiempo, el reflejo de su conflicto interno. Cada acorde le recordaba lo que estaba en juego. Era un acto de creación personal y, por ende, un paso hacia la revelación de su verdadero yo. Alejandro cerró los ojos, dejando que la vibración del instrumento le guiara. Era un espacio en el que su angustia podía convertirse en arte. Pero ese momento de calma fue arrollado por la vorágine de su ansiedad. ¿Cómo lo tomaría su madre? La incertidumbre era una sombra que se negaba a desvanecerse. Se encontraba a punto de arriesgar su relación más cercana por un sueño que podría ser considerado una locura. Decidió que era momento de escribirle una carta, algo que podía darle una guía en su conversación. En la hoja que tomó, dedicó un tiempo expresando su amor, sus miedos, su deseo. Quería que supiera que había crecido, que sus sueños ya no podían ser reprimidos ni escondidos. La carta se convirtió en un ajuste de cuentas de sus emociones y aspiraciones. Cada palabra reafirmaba la decisión que había comenzado a gestarse en él. Mientras escribía, los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la realidad presente. Recordó las canciones que su madre cantaba, las tardes que pasaban juntos escuchando discos que la hacían bailar. Fue allí donde se dio cuenta de que la música no solo era un medio de expresión, sino también un vínculo, un refugio emocional que unía su historia familiar. Quería que su madre entendiera que este camino no era un rechazo a su herencia, sino un modo de honrarla. Finalmente, decidió que la llamada no podía esperar más. Salió de la habitación, el corazón acelerado, y se dirigió hacia la sala donde ella solía estar a esa hora. El sonido de sus pasos resonaba, cada uno como un eco de su lucha interna. La carta estaba escondida en su bolsillo, como un amuleto que prometía el coraje necesario para confrontar sus miedos. Cuando se adentró en la sala, su madre estaba sentada, con una taza de café humeante entre sus manos. La imagen era familiar, pero Alejandro podía sentir la brecha que se había formado entre ellos. Respiró hondo, abordando sus temores. Su mente le decía que era simplemente una conversación, pero su corazón sabía que era mucho más. «Hola, mamá», dijo, determinando el tono de su voz. Las palabras parecían flotar en el aire entre ellos, cargadas de emoción. Aquella visita a su madre no solo significaría abrirse hacia ella, sino también abrirse hacia sí mismo. Mientras preparaba sus pensamientos, un destello de confianza surgió en su interior. Tenía que hacerlo. Había llegado el momento de ser sincero, de desterrar las sombras que habían oscurecido su camino durante demasiado tiempo. Sin embargo, el peso de la respuesta sería monumental. ¿Estaría lista su madre para escucharle y aceptar lo que él realmente era? Sin más, Alejandro sacó la carta, sus manos temblaban ligeramente mientras extendía el papel hacia ella. La palpación del papel y la mirada atenta de su madre anunciaban que el desenlace de sus dilemas estaba próximo a revelarse. ¿Qué ocurriría cuando finalmente compartiese su verdad, y su madre enfrentara su reacción? El silencio se hizo espeso en la sala, como si incluso el aire decidiera contener la respiración ante el momento crucial que estaba por desarrollarse. Alejandro observó la expresión de su madre, un rostro que había conocido profundamente, pero que ahora parecía distante, marcado por un cúmulo de interrogantes. Con una firmeza renovada, levantó la mirada hacia ella. «Mamá, quiero hablar contigo sobre algo muy importante». La voz le brotó, haciendo eco de una determinación que había estado germinando dentro de él. Lo que antes había sido un simple deseo ahora había escalado a necesidad, la necesidad de autenticidad. La madre, un poco sorprendida, dejó la taza de café en la mesa. Sus manos temblorosas de tanto acariciar el contorno del vaso revelaban su inquietud. «Claro, hijo.
¿Qué pasa? Su tono reflejaba tanto interés como preocupación, y eso solo intensificó la urgencia en el pecho de Alejandro. Sin apartar la vista de sus ojos, Alejandro se armó de valor. He estado luchando con mi identidad y he decidido que quiero dedicarme a la música. Quiero ser un compositor. Las palabras fluyeron ahora con otra determinación, como si al pronunciarlas, liberara toda la tensión acumulada. Poco a poco, se sentía más ligero, como si cada sílaba brindara espacio en su corazón. La reacción inicial de su madre fue una mirada incrédula. Su rostro se tornó en una mezcla de sorpresa y desasosiego. ¿Música? Pero, Alejandro, sabes que eso no es un camino seguro. La vida es dura, y los sueños a menudo no se hacen realidad. Sus palabras, aunque bien intencionadas, resonaron en él como un eco de muchas dudas que había tratado de ignorar. Alejandro sintió un nudo en su interior. La reacción era esperada, sin embargo, le lastimó. Sé que puede no parecerlo, pero la música es lo que me hace sentir vivo. Es lo que quiero. Abrió la carta y le mostró las palabras cuidadosamente elegidas que había escrito. Esto es lo que quiero que entiendas. Su madre tomó el papel entre sus manos, sus ojos recorriendo la escritura como si buscaran comprender no solo las palabras, sino también el alma de su hijo. La tensión creció a su alrededor, cada segundo una mezcla de expectativa y miedo. En su interior, Alejandro se preguntaba, ¿era tan importante el miedo a la aceptación que podría sacrificar su sueño? El pulso de su propio deseo ahora contrarrestaba la preocupación por el amor de su madre, un dilema que necesitaba resolver. ¿Cuántas veces había enredado sus anhelos en los dictados familiares? Era hora de ser su propia voz, de luchar por lo que realmente lo definía. Sin embargo, la respuesta de su madre se acercaba, y eso provocó en él un torbellino emocional. Ella levantó la vista, los ojos brillantes, y repitió sus palabras, aunque ya no había incredulidad en su voz. Alejandro, no puedo entenderlo. Pero, ¿y si no funciona? La incertidumbre palpable en el ambiente le presionaba a finalmente enfrentar sus temores sobre no cumplir con sus expectativas. Quizás no sea un camino sencillo. Pero el desprecio a lo que amo, eso sería mi verdadera tragedia. Se sintió liberado al expresarlo, el eco de esa verdad dejó marcada una huella indeleble en su pecho, un silencio profundo envolvió la habitación mientras Alejandro esperaba la respuesta. El lugar estaba cargado de un aprendizaje genuino, y él sabía profundamente que enfrentarse a su madre era solo el primer paso hacia su verdadera vida. El instante se estiraba como una cuerda tensa, y el desenlace de esta conversación podría cambiar todo. Mientras sus corazones latían al unísono en la cercanía, un giro inesperado revelaría la profundidad del amor que compartían, y Alejandro se dio cuenta de que su lucha personal no solo era por su sueño, sino también por representar la autenticidad ante la persona que más había amado. El momento había llegado, y su madre respiró profundamente, lista para responder. Pero lo que salió de sus labios dejó a Alejandro asombrado, una revelación que podría cambiar por completo todo lo que había esperado escuchar. El destino estaba en juego y lo que enfrentarían a partir de ese instante no solo decidiría su futuro en la música, sino también la naturaleza de su relación. Alejandro respiró hondo, acomodando sus pensamientos mientras su madre, doña Rosa, procesaba lo que acababa de escuchar. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa y un destello de entendimiento, como si poco a poco comenzara a desentrañar la esencia de su hijo. La tensión se sentía en el aire, pero él estaba decidido, este era el momento de la verdad. Mamá, sé que es un camino incierto, continuó Alejandro, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a cobrar vida. Pero me doy cuenta de que viví demasiado tiempo de acuerdo a las expectativas ajenas. Necesito encontrar mi voz, y la música es mi manera de hacerlo. Si no lo intento, sentiré que estoy traicionando no solo mis sueños, sino también a ti. Doña Rosa lo observó fijamente, su mirada atravesando años de sacrificios y amor incondicional. Se le notaba la lucha interna mientras sus pensamientos se debatían entre la preocupación y el deseo de ver a su hijo feliz. Finalmente, tomó un respiro profundo. Alejandro, siempre he querido que tengas un futuro seguro, un camino que te solucione las preocupaciones del mañana. Pero ¿y si realmente esto te hace feliz? Es algo que nunca había considerado. En ese instante, Alejandro sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros. La respuesta no era la que había planeado en su mente, pero era un paso hacia la aceptación. Quiero que participes de este viaje, subrayó. Si me comprendes, tal vez lo que yo busque no sea necesariamente una huida de mis raíces, sino una forma de honrarlas.
Doña Rosa se mantuvo en silencio, procesando sus palabras. Alejandro sintió un torbellino de emociones, el reconocimiento de su pasión por la música podría ser un camino hacia la sanación. Después de lo que pareció una eternidad, su madre abrió la boca para hablar. No puedo prometer que entenderé todo de inmediato. Pero estoy dispuesta a apoyarte en esto. Quiero aprender sobre lo que significa la música para ti. La voz de su madre era un pacto implícito, el comienzo de una nueva posibilidad. Ahora, no solo había una aceptación, sino que se dibujaba un futuro donde ambos se unían para explorar sus diferentes mundos. ¿Y si hacemos esto juntos? Podríamos comenzar a asistir a conciertos, o incluso buscar clases. Quizás yo no sea la experta, pero quiero estar a tu lado. La decisión de su madre dio vida a un nuevo sentido de comunidad entre ellos. Era un paso firme hacia la reconciliación, una integración de sus pasiones. Alejandro sintió cómo la emoción atravesaba su ser. Aquí estaba su madre, dispuesta a mostrarle que su amor podía adaptarse y florecer, más allá de las expectativas originales. Mamá, eso significaría tanto para mí. Prometo que voy a esforzarme. La música será solo un proyecto, una historia que contaremos juntos. Mientras un brillo de esperanza iluminaba el rostro de Doña Rosa, Alejandro sintió que un ciclo se cerraba. Había decidido vivir su verdad, pero también permitió que su madre se abarcase su vida, abrazando la autenticidad con cada acorde. Al día siguiente, Alejandro se acercó a Valeria con el corazón renovado. Tuve una conversación increíble con mi madre, le confesó. Está dispuesta a aprender sobre mi pasión, y ahora me siento más libre que nunca. Creo que podemos construir una relación auténtica. Está cambiando todo, Valeria. Valeria sonrió, viendo el brillo en los ojos de Alejandro. Me alegra oír eso. Tu autenticidad siempre será algo valioso, y si eso incluye a tu madre en el proceso, estoy lista para acompañarte. Vamos a hacer esto juntos. Los días siguientes fueron una revelación. Alejandro se sumergió en la música con fervor. Componía y tocaba más que nunca, incluso repartiendo pequeñas presentaciones familiares, donde sus melodías se convirtieron en hilos que unían historias pasadas y presentes. Cada acorde vibraba con su nueva realización, y sentía como cada nota reforzaba el vínculo que había forjado con su madre. Finalmente, llegó el momento del recital. Alejandro, junto a Doña Rosa y Valeria en la primera fila, se encontró frente al piano. Las luces se atenuaron, y el silencio de la sala lo envolvió. Miró al público y sintió que ese momento representaba más que su viaje musical, era un homenaje a su historia. Comenzó a tocar y cada nota resonaba con la fuerza de una transformación personal reconocida. El aplauso estalló al final, y en ese instante, Alejandro supo que no solo había logrado hacer un espacio para su pasión por la música, sino que también había cimentado un legado de amor y autenticidad en su relación con su madre. Lo que antes parecía un sacrificio ahora era un triunfo. Y aunque sabía que el camino seguiría lleno de retos, la esencia de su voz resonando en el mundo era el mayor logro que podría haber imaginado. Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, Alejandro sintió la plenitud de su ser. Había encontrado su lugar, honrando su historia, su madre y su música. Su historia estaba justificada y, con la confianza renovada en sí mismo, sabía que cada decisión futura llevaría consigo este aprendizaje transformador. Ahora, necesitan suscribirse a este canal inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, cada clic cuenta y alimenta al algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y lo que esto implica para la autenticidad en sus vidas. Y por último, comparte este video con al menos 5 amigos que también necesitan verlo. No esperen ni un segundo más, este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos seguimos creciendo.